¿Qué es un campo magnético? Historia del campo magnético. Hasta 1820 el único magnetismo conocido era el de los imanes de hierro y el de las piedras imanes naturales de mineral rico en hierro. Se creía que en el interior de la Tierra estaba magnetizado de la misma manera y los científicos quedaron muy desconcertados cuando descubrieron que la dirección de la aguja de la brújula en cualquier lugar cambiaba lentamente, década a década, lo que sugiere una variación lenta del campo magnético terrestre. ¿Cómo puede un imán de hierro producir tales cambios? Edmond Halley propuso ingeniosamente que la Tierra contenía una serie de capas esféricas, una dentro de la otra, cada una magnetizada de manera diferente y cada una rotando lentamente en dirección con las demás. Hans Christian Ørsted fue profesor de ciencias en la Universidad de Copenhague. En 1820 organizó en su casa una demostración de ciencias para amigos y estudiantes. Planeaba demostrar el calentamiento de un alambre por una corriente eléctrica y también realizar demostraciones del magnetismo, para lo cual proporcionó una aguja de brújula montada en un soporte de madera. Mientras realizaba su demostración eléctrica, Ørsted notó para su sorpresa que cada vez que se conectaba a la corriente eléctrica, la aguja de la brújula se movía. Se quedó callado y terminó las demostraciones, pero en los meses que siguieron trabajando duro, tratando de darle el sentido al nuevo fenómeno, lo que vio Ørsted. Pero no pudo. La aguja no fue atraída por el alambre ni repelido por él. En cambio, tendían a colocarse en ángulo recto. Al final se publicó sus hallazgos en latín sin ninguna explicación. André-Marie Ampère en Francia consideró que si una corriente en un cable ejercía una fuerza magnética sobre la aguja de la brújula, dos de esos cables también deberían interactuar magnéticamente. En una serie de experimentos ingeniosos demostró que esta interacción era simple y fundamental. Las corrientes paralelas rectas se atraen, las corrientes antiparalelas se repelen. La fuerza entre dos corrientes paralelas rectas largas era inversamente proporcional a la distancia entre ellas y proporcional a la intensidad de la corriente que fluye en cada una. Leyes de campo magnético. Ley de Gauss del magnetismo. El flujo magnético total a través de una superficie cerrada es igual a cero. Es importante decir que las líneas de campo no tienen extremos, ya que esto indicaría la presencia de un monopolo. Experimento de electrón sobre masa de Thomson. J. Thomson utilizó un aparato donde descubrió un valor único para E sobre m. Thomson descubrió el electrón y que este es un constituyente común de toda la materia. La rapidez de los electrones en el haz era cerca de un décimo de la rapidez de la luz. Estos valores que vemos de E sobre m y de m son los valores más precisos en la actualidad. La ley de Ampère se usa con simetría. La ley de Boyd-Savart. Esta se usa para calcular el campo eléctrico a lo largo de una espiral circular conductora. Descripción del campo magnético. Un campo es una forma de mapear las fuerzas que rodean cualquier objeto que pueda actuar sobre otro objeto a distancia sin una conexión física aparente. El campo representa el objeto que lo genera. Los campos gravitacionales mapean una fuerza gravitacional. Los campos eléctricos mapean las fuerzas eléctricas. Y los campos magnéticos mapean las fuerzas magnéticas. Un imán crea un campo magnético a su alrededor. No se puede ver un campo magnético, pero puede observar sus efectos. Se ejerce una fuerza sobre el material magnético introducido en un campo magnético. La fuerza es una fuerza sin contacto porque el imán y el material no tienen que tocarse entre sí. Los campos magnéticos son producidos por corrientes eléctricas que pueden ser corrientes macroscópicas en cables o corrientes microscópicas asociados con electrones en órbitas atómicas.
El campo magnético B se define en términos de fuerza sobre la carga en movimiento en la ley de fuerza de Lorentz. La interacción del campo magnético con la carga conduce a muchas aplicaciones prácticas. Las fuentes de campo magnético son esenciales de naturaleza dipolar y tienen un polo magnético norte y sur. La unidad del Sistema Internacional para el Campo Magnético es el Tesla, que se puede ver en la parte magnética de la ley de fuerza de Lorentz, donde la fuerza magnética es igual a Q por B, que se compone de Newton por segundo sobre Coulomb por metro. Una unidad de campo magnético más pequeña es el Gauss, donde un Tesla es igual a 10.000 Gauss. Ejemplos del campo magnético. Uno de los ejemplos más comunes es el imán, donde cualquiera de los polos atrae un objeto no magnetizado. En este caso puede ser un clavo de hierro, donde se verá fuertemente atraído por el imán. Otro de los ejemplos de campo magnético es el campo magnético terrestre. Este es generado por corrientes en el núcleo del planeta y también cambia con el tiempo.